Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo patronar este precioso vestido con corte imperio-princesa rescatado del recuerdo de una página de la revista Burda. Es de hace unos cuantos años, pero no por eso ha dejado de estar de actualidad con el corte tan original que tiene en el escote y en la parte superior. Fijaos que en vez de tener el típico corte princesa redondeado, lo tiene en trazos rectos. Bueno, ¿qué puedo decir? Que me encanta y que hoy os voy a explicar cómo hacer los trazados, pero que en próximos días lo voy a confeccionar y voy a compartir con vosotros todo el proceso. Así que ahora vamos a ver cómo hacer las transformaciones de los patrones básicos. Para hacer este vestido vamos a necesitar dos patrones. Para explicar las transformaciones, esta vez lo voy a hacer sobre patrones de tamaño natural. Son los patrones que yo voy a utilizar para hacer el vestido. Entonces necesitamos el patrón de espalda y el patrón de delantero. Y voy a ir explicando una serie de cosas pues bueno, que he ido haciendo y que vamos a tener en cuenta y por qué. Mirad, en el patrón de espalda, lo primero que quiero hacer señalar o que se vea es que yo le he dado el largo que quiero que tenga, le voy a dar pues 48 centímetros, le he dado de largo desde la cintura hasta abajo, hasta lo que es el bajo. Y mirad, en el bajo yo le he añadido una franja de papel o un rectángulo que mide 10 centímetros por 3 centímetros de profundidad, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque como, mirad, aquí luego lo señalaré también, me he metido un poquito, fijaos, de lo que es la parte de la sisa, yo le he dado medio centímetro hasta la cintura y luego a partir de la cintura pues he abierto como 1 centímetro, ¿veis? En la parte de la cadera. Pero luego después me he metido hacia adentro, ¿por qué? Bueno, pues porque este vestido hace una forma desde lo que es donde va a ir el corte, va como recto y luego se mete hacia adentro, ¿vale? Luego lo que le va a dar la amplitud es que aquí donde va a ir el corte imperio le vamos a dar unos centímetros en dos fuelles que van a tener coincidiendo con lo que son las pinzas de entalladura. Bueno, pues dicho esto, mira, yo lo voy a repasar, aunque de momento no voy a hacer nada más, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Porque luego después yo voy a tirar en recto, o sea, no va a tener la forma metida hacia adentro. Pero bueno, sí que le voy a dar esta forma para que lo veáis. Aquí tiene la ligera forma de la cadera, voy a bajar un poquito, aquí. Ya bueno, a partir de aquí voy bajando hasta meterme hacia adentro. ¿Cuánto me he metido? Han sido 2 centímetros. Bueno, y pasamos con el delantero. Mirad, yo he señalizado lo que es la pinza. Voy a dar una pequeña clase de lo que podría ser lo que es la pinza de pecho, que hay gente que no es amiga de las pinzas de pecho. Pues bueno, la pinza de pecho, por mucho o poco pecho que tenga, lo que te hace es que te realza las prendas. Bueno, da una calidad a la prenda que no te la da cuando tú nos pones pinzas. Entonces, pinza de pecho y pinza de entalladura, ¿eh?, son importantes, y más para este modelo que estamos haciendo. Mirad, aquí he hecho lo mismo, ¿veis? Le he dado medio centímetro, aquí le he dado 1, da igual porque no nos va a afectar. Va a afectar para el tema de la cadera, que le he dado un poquito más de cadera,
pero porque luego no quiero que tampoco nos quede pegado el vestido. Que ya os digo, como vamos a hacer aquí lo que es el corte, para el corte imperio, pues no nos va a afectar, porque va a ser de donde llegue el corte hasta abajo. Ya lo haremos. Bueno, pues lo que os estaba diciendo. Mirad que hay mucha gente que se piensa que es que la pinza es la separación que queda entre esto y lo que es la línea de pecho. Y no, no. La pinza de pecho le da primero, pues eso, la cantidad de pecho que tú tengas, pues va a salir esta línea más o menos, pero luego después lo que tenemos que hacer es medir lo que mide el costado de la espalda, hacerlo coincidir, y donde caiga esa medida es a partir de ahí donde vamos a hacer la pinza de pecho. Entonces, aquí en este caso la pinza de pecho es este sector que queda aquí, ¿vale? Nunca sería el otro, este sector. Bueno, vais a ver que estoy haciendo un ejemplo práctico, que no lo estoy haciendo con un patrón a escala, sino es una escala normal, con unas medidas normales de una persona normal, ¿vale? Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer, fijaos, yo lo primero que voy a hacer va a ser empezar a dibujar el escote. Entonces, yo lo que he hallado ha sido, mirad, la mitad de lo que mide el hombro, son 14, ¿vale? A 7 he marcado ahí. Y yo lo que le voy a dar de hombrera al vestido, las hombreras del vestido, van a ser 4 centímetros. Entonces marco aquí y marco aquí. Y a partir de ahí voy a hacer el dibujo de lo que es primeramente lo que va a ser la sisa. Yo lo hago primero a lápiz. ¿Veis? Así le voy dando forma. De poquitos a pocos. No hay ninguna prisa. Los patrones no hay que tomarlos con prisa. Vale. Bueno, ahí creo que va a estar bonito. Fijaros, luego en la parte de aquí, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar o medir lo que queremos que nos mida el escote, la profundidad del escote. Mirad, desde donde nos llega lo que es el escote, este escote queda totalmente pegado a nuestro cuello. Yo siempre me tomo la medida de hasta dónde quiero que llegue. Fijaos, esta profundidad de escote sería llegar pues hasta donde llega la línea de pecho. Entonces, pues bueno, yo quiero que sea un escote generoso, pero tampoco quiero que sea muy grande. Entonces le voy a dar pues 14 centímetros. Entonces voy a hacer la forma porque es ligeramente, tiene una ligera curva aquí. Y luego aquí tiene otra. Mirad, quiero que lo veáis, ¿veis? Va como curvado y luego después tiene una curva aquí en la parte del pecho muy bonita. Yo ahora lo voy a señalar con pintura. Así ya me gusta más este escotado de sisa, ¿vale? Bueno, seguimos. Fijaos, yo ahora lo que voy a tener en cuenta para hacer el corte imperio, que vendrá aproximadamente así, pues es una cosa. Mirad, yo aquí tengo dibujado la forma de un pecho de una mujer. Entonces, esta medida que se toma desde debajo del pecho, donde se junta el pecho en la zona de las costillas hasta el pezón, es la medida de nuestra copa. Por ejemplo, esta medida sería una copa para mí. Yo voy a tomar
como referencia una medida de copa de 8 centímetros, ¿vale? Porque ya la tengo medida, ya la tengo tomada. Y mirad, voy a tomar desde aquí, que sería el centro de nuestro pezón, o sea, este punto va a coincidir con este. Y la medida de 8 centímetros de la copa, pues yo la voy a poner aquí. ...8 centímetros, ¿vale? Ahí está. Y ahí es donde va a ir la línea del corte de vestido Imperio. Estos son todo medidas de momento provisionales. Fijaos una cosita, y es que este tipo de escotes son preciosos, pero yo no sé si os habéis dado cuenta de que siempre, por lo general, desbocan. Yo aquí le doy un poquito más de forma, y aunque lo dejase totalmente liso, recto, este tipo de escotes siempre desbocan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, yo voy a hacer aquí una línea que va a ir unida con el pecho. Y le voy a quitar 1 centímetro. O sea, voy a hacer una pinza. No os asustéis que no va a ir ahí ningún corte, ¿vale? Yo simplemente es una pinza que voy a tomar de referencia y que ahora voy a tener que fugar a otra parte, ¿vale? Yo esa pinza lo que voy a hacer es que la voy a fugar aquí. Pero claro, para poderla fugar aquí, tiene que estar conectada con la pinza de pecho. Entonces, otra cosita. Este vestido, pues mirad, en vez de venir la pinza aquí, o el corte aquí, porque en realidad no lleva pinza, lleva un corte, que es un corte cuadrado, ¿veis? Yo calculo que viene como a unos 2 centímetros. ¿Veis? Aquí. Aquí a 2 centímetros. Entonces yo ahí hago un corte también. Ya aquí esta parte yo voy a tratar luego de redondearla, ¿vale? De redondear. De hacer así un trazado redondo para que quede bonito. Porque veis, es cuadrado, pero no es cuadrado. Es un poquito redondeado. Además luego a la hora de coser es mucho mejor. Bueno, pues ya, aquí ya si queremos, tenemos ya para comenzar a hacer la transformación. Tenemos que cerrar esta pinza, porque veis, el corte va a venir aquí. Este va a ser el corte. Esto de aquí va a ser el corte. Hasta aquí. Esto va a corresponder con esto y esta parte de aquí, lo que va a sobrar, pues va a corresponder con lo otro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues mira, lo primero que voy a hacer va a ser recortar. Bueno, lo primero, mirad, va a ser doblar así el hombro de la espalda, la línea del hombro de espalda, y la voy a hacer coincidir con la línea del hombro del delantero. ¿Veis que coincide? ¿Veis? Si están bien hechos los patrones, coincide. Y aquí ya lo que voy a hacer va a ser marcar donde van a ir luego las sombreras de la parte de la espalda. Ya ahí ya lo tengo de referencia. Y bueno, pues deciros que esta medida de aquí a aquí es la misma medida que de aquí a aquí. Con lo cual, aunque yo ahora transforme y haga cortes y traiga para acá y traiga para allá, no os preocupéis porque la medida siempre va a ser la misma. Entonces, lo primero que voy a hacer, o lo primero que quiero hacer es reducir la pinza del pecho. Así que voy a cortar. Voy a cortar por aquí. Y por aquí. Y ahora mirad, voy a hacer coincidir así.
Y ya con este centímetro que yo lo he quitado, pues ya el pecho o el escote, la zona del pecho no va a desbocar. Luego en la espalda haremos lo mismo. Es 1 centímetro que no va a ningún sitio y sin embargo, pues luego después nos va a quedar mejor. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es, mirad, esta es la pinza, pues yo ahora lo que quiero que en vez de que caiga aquí, quiero que caiga aquí la pinza, vamos, la pinza, el corte, porque en realidad esto va a ser un corte, ¿vale? Entonces yo voy a cortar aquí, por donde va a ir el corte. Y ya sabéis, esta es la zona de la pinza, luego es la parte que va a tener que quedar tapada. Como esta persona no tiene mucho pecho, vamos, tiene bien de pecho, pues fijaos que la forma ya la da solamente el trazado que hemos hecho. Pero a lo mejor vais a ver que queda mucha diferencia, que no pasa nada, si es que esto es simplemente... Os preocupáis mucho cuando ocurre esto, ¿no? Porque decís, bueno, es que queda hasta aquí. No, no, es que esta parte de aquí también es sisa, ¿eh? Esta parte de aquí también es sisa. Esto es simplemente lo que es la pinza que da este sistema. Pero hasta aquí esto es sisa. Es como dicen, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí igual, esto es sisa. Si veis que tenéis que redondear un poquito, que a lo mejor porque tengáis mucho pecho os pide que bajéis nada, 1 centímetro, medio centímetro, no os preocupéis, que luego a la hora de montar, si tenéis que quitar del bajo o tenéis que añadir al bajo 1 centímetro, no pasa absolutamente nada. Pero vamos, así tal cual, esto coincide. Aunque veáis aquí la separación que estáis viendo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, ya a partir de aquí pues damos la zona, si queremos, redondeada. Y mirad, esto ya lo voy a cortar por aquí. Así ya tal cual nos va a quedar la pinza de pecho y la parte del pecho perfecta. Luego aquí igual vamos a tener que sujetar para hacer lo que son las vistas, ¿vale? Porque yo quiero sacar una vista que sea entera, ¿veis? Que una lo que es la parte del escote con la parte de la sisa. Ya veremos luego después cómo lo hacemos. En principio vamos a cortar esta pieza de aquí, que es esta. Me preguntáis, ¿la pinza? La pinza ya os podéis olvidar de ella, porque con el corte que va a llevar el vestido ya no necesitamos pinza. Mirad, esto luego después cuando lo montemos no pasa absolutamente nada. Yo voy a dar ya el corte aquí, porque ya tenemos esta parte de arriba del delantero. Bueno, pues este es el delantero. Y lo vamos a cortar por dos, porque va con una costura aquí en el centro. Y estas partes, el costadillo del delantero, que igual lo cortamos por dos. Yo estas dos piezas, mirad, las voy a unir con un alfiler, porque si no luego al final se empieza a liar todo aquí con papeles y se terminan perdiendo. Entonces ahí las voy a dejar reservadas. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir con lo que es con la franja. Yo a la franja la voy a dar, pues ese cinturón le voy a hacer de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una línea a partir del corte que le hemos dado debajo del pecho a 5 centímetros. Bueno. ¿Yo qué es lo que voy a hacer ahora? Pues fijaos, en principio cortar
Este es el centímetro que le habíamos dado, ¿os acordáis? Bueno, yo lo voy a cortar por ahí, porque le he dado medio centímetro, creo que ha sido un centímetro, medio centímetro de holgura. Mirad, ahora lo que voy a hacer va a ser reducir la pinza, porque ¿qué ocurre? Que este va entero, ¿veis? Entonces esta pinza pues no tiene razón de ser ahí. Entonces yo lo que hago es que la reduzco. Mirad, aquí me sobresale un poquito de papel. Bueno, pues lo corto. Como este patrón, veis, va entero, os dais cuenta que no lleva ningún corte, esto va a ir cortado al lomo. En principio, os digo, va cortado al lomo, pero va cortado... Fijaros, cuando decimos va cortado al lomo, normalmente es una pieza, pero voy a cortar dos piezas. Entonces, por dos. Vamos a poner la tela doblada a la mitad, pero vamos a cortar dos veces. Esta pieza va a ir cortada dos veces, o sea, una de dos. O bien ponéis primero en el papel y cortáis una, y según tenéis cortada la pieza, en tela, lo ponéis encima de otro trozo de tela y cortáis la segunda pieza. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo por la parte de dentro voy a pulirlo, para que no se vean costuras y se vea bien pulido el vestido. Pues voy a poner estos cinturones, los voy a poner dobles, o sea que va a ir con tela por delante y por detrás. Y os voy a explicar lo que hay que hacer, porque mirad, yo el fuelle pues le voy a dar 3 centímetros de profundidad. Entonces cuando yo hago un fuelle de 3 centímetros de profundidad, en realidad tiene que ser doble, porque va a ir así doblado, entonces van a ser 6 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Mirad, como yo no quiero que de la parte de abajo quede muy ancho, al revés, quiero que vaya estrechito de la parte de abajo, yo voy a abrir por esta línea central que hice en su momento y que corté hace un ratito, lo voy a volver a cortar de nuevo y voy a añadir una franja de papel para separar, mirad, 6 centímetros de aquí a aquí. Y ahora voy a abrir 6 centímetros. Voy a fijar primero esta parte. Vale, ¿no? Bueno. Y ahora de aquí a aquí tiene que haber 6 centímetros. Entonces, con la cinta métrica yo voy a ir a hacer coincidir hasta... Mirad, voy a hacer una línea que se vea bien. Ahí son los 6 centímetros. Bueno, pues yo voy a ir a hacer coincidir estos. Porque veis, los 6 centímetros es ahí. Ahí justamente. Ahora ya sí puedo pegar. Pues ahora ya lo único que voy a hacer va a ser cortar lo que sobra de papel. Bueno, mirad, normalmente esto lo que suele hacerse es que se cierra para ver cómo queda el fuelle, pero como yo ya lo probé y quedaba recto, pues directamente corto el recto. Bueno, pues este es el delantero, falda, y se corta por uno. Mirad, vamos a hacer una comprobación que no hemos hecho antes. Este va aquí y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Mirad, esta partecita de aquí se la voy a quitar. Claro, yo sabía que la transformación ahora faltaba algo. Y es quitarle esta parte de aquí para que coincida luego. ¿Veis? Cuando vayamos a coser, esta parte va de aquí a aquí, y esta
de aquí a aquí. Pues ya tenemos los patrones del delantero. Ahora vamos a hacer las transformaciones de los patrones de espalda. Bueno, pues ahora vamos a hacer las transformaciones en la espalda. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Pues que este vestido, como ya os expliqué en un principio, debe de estar descatalogado y entonces no hay revista donde mirarlo. Hay veces que Burda tampoco las revistas vienen las partes de delante. Te ponen la parte de atrás pero el corte de atrás, la parte de delante pero el corte de atrás no viene. Entonces es para que te compres la revista, está claro. Entonces yo lo que voy a hacer es pues inventarme un poco sobre cómo va el corte del delantero. Yo voy a hacer una línea de 2 centímetros que, si os acordáis, cuando cortamos lo que es el patrón del delantero, habíamos bajado a 2 centímetros la pinza, y son estos 2 centímetros que vemos aquí. Yo lo que quiero hacer es, pues, como la misma forma, entonces voy a traer aquí lo que es la pinza. Aquí traemos la pinza. Vamos a ver si lo podemos hacer. En vez de que suba tan arriba, la vamos a traer ahí. Luego vamos a hacer lo que es el trazado, pues algo parecido. Y si le podemos hacer, pues no sé, como la parte de adelante, pues la parte de atrás, en vez de darle la forma curva, pues yo le voy a dar forma recta. Así que voy a tomar de referencia lo que son las sombreras, pongo encima el patrón, ¿veis? Y ahí voy a hacer las sombreras. Y ahí, fijaos, pues llevo lo que es la escotadura de la sisa. Las sombreras tienen que coincidir. Y ahora de aquí a aquí yo lo que voy a hacer va a ser en recto. Voy a tener en cuenta que de la parte de la espalda, aunque no desboca tanto, pues por si acaso yo le voy a quitar medio centímetro. Y lo voy a unir aquí, a donde va a ir la pinza. Esa es la pinza de talladura que la vamos a tener en cuenta igualmente como antes. Pues ahí lo voy a unir y le voy a poner esa pequeña pinza para que no desboque tanto el cuello, si no luego suelen desbocar. Y ahora pues ya lo que tenemos que hacer es dar el corte. Vamos a ver. Este es el cinturón y esta es la parte. Bueno, le voy a poner dado la vuelta, ¿veis? Aquí. Porque ahora tenemos que hacer que coincida. Entonces a 2 centímetros queda ahí. La otra parte del costado, que es esta que va aquí, la tenemos que poner a partir de ahí. Y mira, yo aquí ya tengo señalizado ese punto, porque a partir de ese punto yo voy a hacer el corte. Vamos a ver cuántos centímetros son. Son 6,5. 6,5. Pues bueno, a 6,5 damos el corte, porque ya sabéis que bueno, pues que lleva el corte tipo imperio. Yo voy a tener de referencia este centímetro que di en la parte de aquí, centímetro, medio centímetro, sí, es medio centímetro. Ahí es por donde voy a cortar. Corto por el cuello. Lo primero que voy a hacer, bueno, pues va a ser reducir la pinza del escote. Y mirad, para ello voy a cortar por aquí, porque claro, le tengo que dar fuga.
voy a hacer esto. Voy a darle la forma. Y voy a cortar. Primero corto por aquí. Y va a ser esta pieza que corresponde por la espalda, ¿vale? Este es el delantero, pero bueno, es la pieza que corresponde por la espalda, que veis, yo en vez de hacerlo con forma redondeada, como es en la espalda, lo he hecho en recto. Bueno, pues, y para que no se nos despiste, esta pieza de aquí, pues, cortamos, esto que estoy cortando aquí, este sector es la pinza. Si no lo corto luego después nos va a quedar ancho. Pues esto luego ya viene aquí cosido, ¿veis? Esto viene aquí cosido. ¿Veis? Va unido y cosido ahí. Queda como una especie de pincita, primero, ¿veis? Porque le hemos quitado lo que es la pinza de entalladura. Y segundo, pues también porque le hemos quitado, pues, ese medio centímetro, ¿veis? Que le hemos quitado de la parte del escote para que no nos quede luego desbocado. Entonces, esto es espalda y lo cortamos por 2. Porque aquí luego va a llevar, en esta zona de aquí, va a ir la cremallera, ¿vale? Esto, vamos a ver que esto es la zona de atrás y le vamos a poner una cremallerita, pues para que entre bien. Y esto es espalda también, costadillo, por 2. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es el cinturón. Entonces, tomando de referencia el cinturón que hemos hecho antes, mirad, este es el costado, le vamos a poner aquí y vamos a marcar. Y con esta misma medida la vamos a traer aquí. Primeramente cortamos, no por la línea de fuera, sino por la línea de dentro. Y vamos a reducir la pinza. Y como antes, lo mismo. Recortamos este piquito que nos queda aquí. Esta es la parte del costado. Voy a poner ahí, costado. Bueno. Costado, ¿vale? Para saber que está la parte central, aquí es donde va a ir la costura para poner la cremallera. Y lo mismo, fijaos, en el otro caso yo os decía que cortábamos 2, ¿no? 2 piezas enteras. Bueno, pues aquí vamos a cortar 4 por 4. Cinturón, espalda. Por lo que os expliqué hace un rato, porque vamos a hacer 2 piezas por delante y 2 piezas por la parte del revés, ¿vale? Para que quede pulido. Entonces estas van a ser 4 piezas. Y ahora ya pues hacer la misma transformación que hemos hecho con el delantero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues unir desde aquí hasta aquí. Eso es lo primero. ¿Veis? Porque de la parte del pecho y de la parte del cinturón nos va a quedar entalladito. Desde donde va a empezar a salir lo que es el vuelo, ¿veis? Va a ser pues eso, debajo del cinturón. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar de referencia estas 2 líneas para darle los 6 centímetros de separación. Yo voy a hacer, bueno, primeramente voy a cortar. Y ya me he animado a cortar otra vez. Ay, chicas. Es que me encanta cortar. Me vuelve loca, me chifla cortar. Y ya cuando se entela, ni os cuento. Bueno, pues vamos a cortar. De nuevo. Por aquí, ¿veis? La línea que hemos hecho. A posterior. Que ya estaba entallando y no. Esta parte no va entallada.
Bueno, yo ahora lo que voy a hacer va a ser una línea central, como he dicho antes, aquí. Más que nada, pues bueno, pues a partir de aquí, más o menos, tener en cuenta, tengo que cortar y luego tengo que tener en cuenta para dar los 6 centímetros de profundidad. Esto ya está, porque ya vamos a poder cortar, empezar a cortar el vestido en nada. No hace falta que sea centrado, ¿no? Porque luego después ya os digo que lo que tomamos de referencia son los 2 puntos para dar los 6 centímetros de la balada. Bueno, pues esto ya va estando. Ay, yo es que me animo mucho con la tijera. Ahí. Ahora vamos a separar y vamos a hacer como antes. Primero voy a pegar esta parte. Y ahora los 6 centímetros. De aquí a aquí van los 6 centímetros. Entonces tenemos que hacer coincidir esta línea. Que ya es cortar. Ahí. Señalizar para luego, si después queréis hacer piquetes, que van aquí, el piquete, y aquí. ¿De acuerdo? Mirad, voy a señalizar para que lo veáis, lo que va a ser el pliegue. ¿Veis? Esto es lo que va a ser nuestro pliegue. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya al principio tenemos todos los patrones. Esta es la falda de la espalda. Falda, espalda. Que son 2 piezas, ¿vale? Va a ir con una costura en la parte central. ¿Veis? Aquí es donde va a ir pues esa aberturita. Esto es para pulir luego después, ¿veis? Y queda abierto hasta aquí, para que entre bien el vestido y demás. Y bueno, pues hasta una altura, pues lo que vosotros elijáis de cremallera. Yo tengo cremalleras por ahí guardadas hasta de 60 centímetros, creo. Pues no lo sé, ya veré qué cremallera le pongo, ¿vale? Pues siempre un poquito más grande de 40 centímetros, 45, de 50 a 60 centímetros está bien la cremallera, para que entre bien y con holgura el vestido. Nos faltan las vistas. Ahora con un papel lo suficientemente grande voy a sacar las vistas. Mirad, primero que voy a hacer va a ser fijar la parte de arriba del delantero. Y la voy a sujetar con alfileres al papel. Para que no se mueva. Y mirad, ahora voy a fijar la del costadillo. Y fijaos que la estoy fijando por la parte del costado, no por donde va, ¿veis? El corte de la pinza. ¿Veis? Porque luego esto, una vez que esté cosido, pues esta parte va a ir unida. Entonces a mí me sirve de referencia esto para trazar ahora lo que es la vista. Entonces vamos a ver cuántos centímetros le voy a dar para la vista, para el borde. Porque a mí me gusta que las vistas tengan como unos 4 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a ir señalizando a 4 centímetros.
Mirad, me estoy dando cuenta ahora de que esta parte de aquí, de que fue de cuando escuadré, hay que cortarlo. Lo tengo que cortar. Si vosotros no habéis escuadrado y habéis hecho lo que es el patrón al borde, pues no hacía falta. Claro, ahora para hacer la vista, pues yo es necesario. Entonces aquí son 4 centímetros. Lo que van a 4. No tengo punta el lápiz. Entonces yo voy a ir haciendo así el trazado. Mirad, cuando llego ahí me voy a parar. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo voy a hacer las vistas enteras. 4 centímetros. 4 centímetros. Y 4 centímetros. Entonces esto va a ir así. Mirad, y ahora esta parte de aquí la voy a hacer así, en redondeadito. Pues porque luego las esquinas, pues, se pulen muy mal. Así, redondeado, ¿vale? Ahora con la ruleta y un periódico, pues voy a pasar esta señal que hemos hecho por dentro. ¿Veis? Para ciertas cosas la ruleta es importante tenerla. Podríais poner papel de calco también, pero yo prefiero la ruleta. Y bueno, pues ahora ya lo único que tenemos que hacer es pasar con lápiz por fuera. Y así van a terminar pues totalmente pulidas lo que son las partes de los tirantes o las sombreras de del vestido. Y ya veréis que va a quedar bien. Bueno, ya lo único que tenemos que hacer es desmontar. Sujetamos para que no se pierda. Y a repasar por los puntos y después cortar. Y ya ponemos aquí vista delantero. Esta la cortamos por 2. Fijaos que me estoy planteando el cortarla entera. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la espalda. Bueno, mirad, he estado buscando papel y como no tenía papel cortado, he apañado 2 trozos de papel, los he unido con celo y bueno, pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo pongo así torcido pues para que me entre, aprovechando, porque como luego después una vez hecho no pasa nada. Lo importante es que entre en el papel que tenemos cortado. Y como hemos hecho antes, igual por la parte del costado. Ya que lo tenemos sujeto, pues vamos a ir haciéndolo lo mismo que antes a 4 centímetros. Y bueno, pues lo vamos a dejar aproximadamente donde lo hemos dejado. Porque mirad, ahora 4 centímetros tenemos que ir marcando
lo que es el escote. Entonces aquí voy a hacer lo que es esa zona curva que hemos hecho antes en el delantero. Y ahora ruleta en mano, tan, 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 vamos a pasarlo al papel de atrás. Ya veis, chicas, para que luego digan que mis vídeos no son divertidos. Pues no es divertido a la que no le gusten el patronaje, porque a quien le gusta el patronaje, con mi vídeo nos lo pasamos chupi. Y lo bien y bonitas que nos quedan luego las cosas, una vez hechas. Bueno, pues ya está. Ahora quitamos los alfileritos. Y pasamos por donde hemos pasado la ruleta. Sujetamos que no se nos pierdan, que es muy importante que no se nos pierdan las piezas. Y ya está. Este es el hombro y este es el centro. Y esta es la vista de la espalda. Bueno, chicas, pues por hoy tenemos suficiente con el ejercicio de patronaje. Aquí tenemos todos nuestros patroncitos. Esta vista de espalda también la vamos a cortar por dos. Las vistas tienen que ir entreteladas. Lo mismo que los cinturones también los vamos a entretelar. Y bueno, aquí en realidad un recuento de patrones, pues es que son muy grandes. Tenemos, veis, los costadillos del delantero, el costadillo del delantero, la parte de arriba del delantero, la vista del delantero. Las voy a unir. Aquí están los dos cinturones, el del delantero y el de la espalda. Este lo cortamos dos, pero lo vamos a cortar doblado por la parte central. Este van a ser 4. También entretelados, y esta es la vista de la espalda. Pues chicos y chicas, y bueno, pues aquí tenemos lo que es la parte de la espalda. Si os ha gustado el vídeo, por favor, manita arriba. Si aún no os habéis suscrito, aprovechar para suscribiros en este momentito y activar la campana si queréis que YouTube os avise cuando corte este vestido y lo vaya a montar. Un besito y un abrazo muy fuerte para todos y todas. Y chao, chao. No se ve mi manita. Chao, chao.